Nacional del Sur es una universidad que presta mucha atención a la cuestión ambiental, tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de la extensión. La universidad en sus distintas carreras y en sus distintos departamentos tiene una mirada en lo ambiental. Entonces, a mí me gustaría seguir de alguna manera esta presentación con la estructura del índice de la tesis. La tesis tiene una introducción, por supuesto, un capítulo 1 con un marco conceptual y marco teórico, un capítulo 2 con una descripción del área de estudio, un capítulo 3 que es el más largo con la metodología, los resultados y el análisis, y un capítulo 4 con un sumario y algunas reflexiones finales. Entonces, con respecto a la introducción, acá lo importante que quiero mencionar es el objetivo, ¿sí? Es, en términos de Hernán de Sampieri, el qué de la tesis, qué fue lo que investigamos. Y esto un poco lo adelantaba recién Pablo. El objetivo de la tesis fue indagar representaciones sociales y prácticas sociales de vecinos respecto de la cuestión ambiental. Y acá estamos hablando de vecinos de 5 localidades del estuario de Bahía Blanca: General Serri, Ingeniero White y Villa del Mar, allí en la zona central del estuario, y Pehuenco y Montehermoso, localidades ubicadas en la finalización del estuario. Después, en la parte de la descripción del área de estudio, voy a explicar un poquito más sobre estas localidades. Entonces, me gustaría pasar a la parte del capítulo 1, la parte del marco conceptual y marco teórico, ¿no es cierto? Cuestiones de sociología ambiental, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una cuestión que mencionamos en la tesis. La sociología en general no se ocupa de las cuestiones ambientales desde el punto de vista técnico, digamos, desde el punto de vista del que se suelen ocupar las ciencias naturales, pero sin embargo puede hacer ciertos aportes a los debates ecológicos. ¿Qué es lo que puede hacer la sociología? Acá estoy siguiendo un poco las teorías de Massionis y Plummer. Puede mostrar cómo las pautas sociales afectan el medio ambiente, afectan positiva o negativamente el ambiente natural. La sociología también puede demostrar que los daños ambientales en general no están distribuidos de manera equitativa en la población, y esto en general, digamos, en cualquier ciudad suelen ser a veces, los grupos más desfavorecidos los que se ven más afectados por la contaminación, los que viven más cerca de las zonas industriales, los que también muchas veces viven más cerca de las zonas inundables. Esta es una cuestión de análisis de la sociología y de la sociología ambiental. Y también la sociología puede investigar la opinión pública sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Y de alguna manera esto es parte del debate sociológico. A ver si puedo pasar. Bien. La sociología ambiental como rama específica surge recién en la década de los años 70. ¿No es cierto? Entonces, acá un poco lo que mencionamos en la tesis es algo bastante cierto, que es que la sociología clásica en general se mostró bastante reticente a incorporar el medio ambiente físico y biológico en su interrelación con el ser humano. La sociología clásica es una sociología más bien autocentrada en el ser humano. Si miramos las teorías de Max Weber, de Simmel, de Durkheim, vemos una sociología bastante autocentrada en el ser humano. Por ejemplo, para Durkheim los hechos sociales son los que causan otros hechos sociales. Esto de alguna manera la sociología ambiental lo revisa. De hecho, entre paréntesis, hoy estamos viendo hechos biológicos que causan hechos sociales, por ejemplo, en el contexto de esta pandemia. Y esto es un poco lo que la sociología ambiental incorpora. ¿Cuáles son las líneas de investigación de esta nueva área? Bueno, por ejemplo, la nueva ecología humana, los valores, las actitudes y los comportamientos ambientales, el movimiento ambiental, etc. De alguna manera, esto es un poco lo que recogemos con los distintos autores que citamos allí en el marco teórico, ¿no es cierto? Y también lo que mencionamos en el marco teórico son
las distintas perspectivas de aporte que ha tenido la sociología ambiental, es decir, los lineamientos teóricos que han enriquecido a la sociología ambiental. No me voy a detener en ellos porque sería muy largo, pero los distinguimos allí en la tesis. Tenemos el enfoque marxista, por ejemplo, que incorpora la relación entre el capitalismo y la contaminación, la ecología profunda, la ecología humana crítica, el constructivismo, el ecofeminismo. Estos son los lineamientos que de alguna manera, complementándose, han ido enriqueciendo la mirada de la sociología ambiental. Y también, así como tenemos estas perspectivas dentro de lo académico, tenemos lo que es la multiplicación de los movimientos ambientales. Y esto también se da sobre todo a partir de la década del 70. Y acá dentro de lo que son los movimientos ecologistas distinguimos 4 grupos, siguiendo sobre todo la distinción que hace la socióloga Maristela Svampa. Tenemos las organizaciones formales, esto es fundaciones, asociaciones formales que trabajan en torno de la cuestión ambiental, los llamados movimientos populares o de justicia ambiental, esto es, no necesariamente son siempre formales, sino que a veces son movilizaciones de comunidades en torno del manejo de algún recurso, el ecologismo, el ecoeficientismo, también son movimientos ambientales que allí distinguimos. Y como hablamos de movimientos ambientales, en definitiva, por lo que nos estamos preocupando es por algo, por lo que se preocupa la sociología ambiental, que es la cuestión del capital social en torno al cuidado del ambiente. Como dice Bevington y otros autores también, las redes, las asociaciones de la sociedad civil pueden modificar el modo en que los estados y los mercados operan. Entonces nosotros allí en la parte del marco teórico también recuperamos algunas definiciones de capital social, sobre todo las definiciones de capital social que hablan del capital social como un recurso colectivo, una ventaja colectiva en términos de Putnam, una ventaja de los actores corporativos en términos de Coleman. Es decir, recuperamos algunas definiciones de capital social con una mirada sobre todo colectiva y no tanto individual. Y así como la sociología ambiental toma en cuenta todas estas cuestiones que son, si se quiere, las ventajas que pueden tener las comunidades ante los desafíos ambientales, también la sociología ambiental aborda la cuestión de los obstáculos que suele haber ante el cuidado del medio ambiente, que no son pocos y que también los tenemos en cuenta en esta tesis. Por ejemplo, acá ponemos algunos solamente. Las personas en general no están dispuestas a colaborar económicamente para el cuidado del ambiente. Esto es una cuestión que se da prácticamente en todas las latitudes, en general, digamos, generalizando. También existe un prejuicio hacia el ecologismo, la idea de que el ecologismo es una suerte de retorno a la caverna, es decir, está asociado a una idea de pérdida. Y esto es un obstáculo porque suele hacer que las personas no se comprometan con el cuidado del ambiente. También, como dice Lev, los problemas ambientales más complejos son percibidos de manera difusa por las personas. ¿Qué son los problemas ambientales más complejos? Bueno, el cambio ambiental, los procesos de tipo más prolongados en el tiempo, son percibidos de manera difusa por las personas, y esto genera un poco una fatiga de atención, como dice Espinosa Rubio, por ejemplo. Es decir, en América Latina además tenemos, si se quiere, un obstáculo extra, que es un poco esta representación de que los recursos naturales son inagotables. O sea, esta idea que nos viene de alguna manera desde la época de la llegada de los españoles, esta representación de extensos territorios que de alguna manera son recursos naturales inagotables, y que además de alguna manera está la idea de que la contaminación no llega a afectar fuertemente al territorio. Este es otro obstáculo. Y además, como sostienen algunos autores, se ha abrazado la idea de que una idea del desarrollo que no tuvo demasiado en cuenta el cuidado del medio ambiente. Esto un poco como afirman Svampa y otros autores, de alguna manera ha atravesado a distintas miradas, incluso distintas políticas de gobierno. En síntesis, la sociología ambiental, lo que se propone, y esto es un poco lo que hacemos en esta investigación, es, por ejemplo, indagar la percepción social
del medio ambiente a través de métodos cuantitativos y encuestas, analizar las actitudes y los valores y el comportamiento de las personas ante los problemas relacionados con el medio ambiente, ¿no es cierto? También teniendo en cuenta algo que tienen en cuenta varios autores que citamos, que es que cualquier política ambiental que pretenda ser eficiente y perdurable tiene que tener en cuenta las representaciones de la población si quiere modificar sus prácticas, sus actitudes, sus conductas, un poco ahí como mencionan Moyano, Paniagua, La Fuente y otros autores que mencionamos en la tesis. Y además, parte de la sociología ambiental más moderna se ha percatado de que el contexto y el lugar tienen mucho que ver a la hora de explicar cómo las personas entienden los problemas ambientales y consecuentemente cómo se comprometen a resolverlos. Por eso, de alguna manera, también hemos enriquecido esta parte del marco teórico con definiciones de Bourdieu y de Giddens que permiten entender un poco cómo es la relación entre lo objetivo, es decir, la estructura social y la estructura subjetiva. Definiciones en las que no voy a ahondar ahora, pero que son pertinentes por esta cuestión. Entonces, ahora me gustaría pasar a la parte de la descripción del área de estudio, para lo cual, un poco aprovechando esta tecnología, voy a presentar otra cosa. Acá voy a poner un stop a esta presentación, a ver si que quiero hacer otra presentación. Un segundito, a ver si puedo dejar de presentar. Si no, Pablo, te voy a pedir ayuda, pero a ver. Bien. Esto estaba ensayado, les aclaro, pero... Perdón, Bruno, tenés sí. que dejar de compartir la presentación y abrir la otra presentación. Ahí está, stop share. Gracias, ahora sí. Voy a mostrarles entonces un videito cortito que hice yo mismo con fotos que tomé al momento del trabajo de campo. Que me parece, digamos, interesante también para... Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí, adelante. Bien. A ver. ¿Y sale con audio? Descripción del área de estudio. El estuario de Bahía Blanca, situado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es el segundo más grande de la Argentina y contiene 5 puertos. Las actividades económicas y las fuentes de ingresos son muy distintas si se compara la localidad del estuario. Uruguay es una localidad con una población de algo más de 10.000 habitantes. Aquí la actividad del polo petroquímico, el trabajo de puerto y la pesca son algunas de las actividades más importantes. En Uruguay, la fiesta nacional del camarón y el langostino es el evento turístico que más se destaca. Cerri es una ciudad fundada en 1867. Aquí fue históricamente muy significativo el frigorífico San Sinena. En Cerri el ganado, la fruta, la horticultura y la pesca son muy importantes, así como también la actividad industrial en sus zonas cercanas. Pehuenco es una localidad balnearia del partido del Coronel Rosales, fundada en 1947. En Pehuenco el turismo es la actividad más importante, seguido de la pesca. Villa del Mar también se encuentra en el partido del Coronel Rosales y está ubicada a solo 5 kilómetros de Punta Alta, la cabecera del partido. Aquí la pesca, el ecoturismo y la fiesta de los humedales son algunas de las actividades más importantes de la localidad. En Montermoso, al igual que en Pehuenco, el turismo, el mercado inmobiliario y la urbanismo son las actividades económicas más importantes. Todo el estuario ha habido en los últimos años una cantidad de peces disponibles. Más allá de la discusión respecto de las causas de este fenómeno, lo cierto es que esto ha afectado fuertemente a los pescadores artesanales.
Bien. Gracias, Silvia, por la aclaración. Ahora voy a volver a la parte de la presentación. Pero bueno, me parecía interesante mostrarles algunas de estas fotos. Casi todas estas fotos las tomé yo, y sobre todo para quienes no son de Bahía Blanca ni de la zona, podía ser interesante ver estas fotos. Con respecto a la descripción del área de estudio, bueno, es un poco lo que estaba ahí sintetizado en el video. También la parte de la descripción del área de estudio agrega algunas cuestiones sobre el manejo medioambiental en las localidades. También una de las cuestiones que se me indicó en uno de los dictámenes tenía que ver con incorporar un mapa a la tesis, cosa que hice. Utilicé, digamos, ese mismo mapa que figura en el video, lo incorporo a la tesis, que es un mapa de elaboración propia, para que, bueno, para quien no es de la zona, para que se ubique de alguna manera sobre el estuario de Bahía Blanca, ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el capítulo, como les decía al principio, más largo es el capítulo que contiene la metodología, los resultados y el análisis. Respecto de la metodología, fundamentalmente esta tesis tiene como fuente primaria estas 726 encuestas que elaboramos en las localidades. Las encuestas tienen un alcance asociativo, un diseño transversal. Es una encuesta estandarizada con preguntas cerradas, abiertas, escalas de medición de actitud, y fueron cargadas y procesadas en el paquete estadístico para las ciencias sociales, el SPSS. Un comentario también sobre algo también que se me preguntaba en alguno de los dictámenes. Estas encuestas se elaboraron en el marco del llamado programa COMET, COMET LA, que es un programa financiado por un programa de investigación financiado por la Unión Europea, realizado con distintas universidades en América Latina, en concreto en México, Colombia y en Argentina. Yo formé parte solamente como parte del equipo de encuestadores de este programa de COMET-LA. COMET, la sigla significa Community Based Management of Environmental Challenges in Latin America, que sería la gestión comunitaria de los desafíos ambientales en América Latina. Otra aclaración en relación a uno de los dictámenes: actualmente la página web del COMET no está funcionando bien, como se me indicó ahí en uno de los dictámenes. Cuando yo la cité, andaba bien la página, y bueno, por eso finalmente la saqué, porque no está bien configurada. Hago esa aclaración porque también se me indicó. En relación a los resultados, tenemos una primera parte de la tesis que fundamentalmente versa en cuestión de análisis socioeconómico. Esto es, por ejemplo, este tipo de cuestiones que vemos acá. Nos permitía la encuesta medir cuestiones de ingresos, condición de ocupación, cantidad de horas trabajadas en cada localidad, relación entre ocupación y sexo, la relación entre ingresos y sexo, etc. En este acápite no me voy a detener, y de hecho acá no vuelco ninguno de las tablas ni gráficos que están en la tesis, porque no es lo más sustancial, si se quiere, no es la parte de la tesis que versa en torno a cuestiones medioambientales, pero sí esta parte de la encuesta nos permitía ver, bueno, qué localidades tenían mejor nivel de ingresos. Por ejemplo, que cuando las mujeres son principal sostén del hogar, el ingreso tiende a ser menor que cuando el varón es el principal sostén del hogar, etc. Distintas cuestiones que nos permitían como caracterizar a las localidades. Acá otra aclaración en relación vuelvo a lo de los dictámenes. En un momento uso de forma incorrecta el término, o sea, no uso correctamente el término población económicamente inactiva, y bueno, eso lo corregí, por supuesto, entendiendo el señalamiento o la indicación que se me hizo. Entonces, paso a la parte
representaciones sociales y medio ambiente, que es uno de los acápites más importantes de este capítulo. Una de las cosas una de las primeras preguntas que se hacía a los encuestados era: ¿cuál piensa usted que es el principal problema en su localidad? Y esta era un poco una pregunta de control, es decir, no se había indicado todavía a los encuestados que el cuestionario tenía que ver con cuestiones ambientales. Se trataba de ver o de analizar si emergía espontáneamente esta representación social. Y acá vemos que el problema ambiental como el principal problema de la localidad, bueno, es importante, sobre todo en una localidad que es el Ingeniero White, la localidad de las 5 que está más cerca del parque industrial y de la industria petroquímica, y no aparecía espontáneamente como principal problema de la localidad en el resto de las localidades. Entonces, en estas localidades, ¿qué aparece? ¿No? Como está en otros gráficos que no menciono acá. ¿Qué aparece como problema principal? Bueno, otras cuestiones. El riesgo por producto de la inseguridad, el riesgo a la desocupación, etcétera. Digamos, otro tipo de problemas. Ahora bien, cuando se preguntaba a las personas específicamente si habían notado cambios ambientales en los últimos 10 años en la localidad, que era otra de las cosas que preguntábamos, bueno, vemos que esto sí está más presente, ¿no es cierto? Acá, como voy a poner el puntero láser, acá vemos en Ingeniero White, en Villa del Mar, por ejemplo, que es mucha la gente que sí notó cambios ambientales en los últimos 10 años en la localidad. Después se preguntaba a las personas si podría describir los cambios, a los que sí habían notado cambios ambientales, si podían describir qué cambios ambientales habían notado en los últimos 10 años. Y acá vemos mucha variación de acuerdo a la localidad. Las localidades más cercanas a las grandes ciudades del estuario, Bahía Blanca y Punta Alta, y más cercanas en definitiva a las industrias, ponían como principales problemas de la localidad cuestiones como los ruidos, los olores, la contaminación del aire, los cambios ambientales que afectan a la salud, etcétera. Pero en general, acá estamos hablando de una percepción de cambios ambientales que en general tienen que ver con cómo los cambios ambientales afectan al ser humano. No vemos tanto una preocupación por el cambio ambiental en sí, sino por la relación que estos tienen con las personas. Por otro lado, en Montehermoso y Pehuenco, las localidades balnearias del estuario, en general las representaciones iban más por el lado de los cambios en el clima, la erosión costera, los cambios en las mareas, los basurales a cielo abierto. Y lo que notamos, esto en común en todas las localidades, es que las personas tienen bastante más presente los cambios que se dan, digamos, en el aire, que los cambios que se dan en el agua. Y esto, bueno, era interesante porque ahí en la tesis citamos algunos informes ambientales que muestran que en muchas de estas localidades, en realidad, está mucho más contaminada el agua que el aire. Pero bueno, como los seres humanos es en el aire en el que vivimos, esto es una cosa muy, muy obvia, como afirman Macionis y Plummer, solemos tener más presente la contaminación del aire que la contaminación del agua. Cuando se preguntaba a las personas también cuáles pensaban que eran las causas de esos cambios, o cuál pensaban que era el origen de esos cambios, vemos que esto es común a casi todas las localidades. En general las personas entienden que es la acción del ser humano, es decir, la actividad humana la que genera estos cambios ambientales. Es decir, es si se quiere, un riesgo manufacturado en términos de sociología del riesgo. Después, también preguntábamos, por ejemplo, a las personas si percibían que los cambios ambientales habían afectado negativamente o habían afectado su salud. Y acá vemos bastantes coincidencias entre las distintas localidades. Acá en estos gráficos agrupamos, en la izquierda estaba Montehermoso y Pehuenco, en la derecha Cerri, Villa del Mar e Ingeniero White,
vemos que en general, bueno, la mitad de las personas en Montermoso y Pehuenco dicen que sí, que los cambios ambientales afectaron negativamente a su salud. En cambio, en Ingeniero White, Villa del Mar y General Serri es un poco más, es el 66% la cantidad de gente que dice que sí, que vio afectada su salud producto de los cambios ambientales. Y esto tiene que ver con algunas cosas que citamos en la tesis, que son informes que vienen del área de las ciencias de la salud, que de alguna manera ponen de manifiesto que esto realmente es así. Después preguntábamos a las personas si los cambios ambientales, si percibían que los cambios ambientales habían afectado su trabajo, y acá no cargo los gráficos por una cuestión de tiempo, pero vemos que bueno, es un poco menor, cerca del 30% de las personas dicen que decían que los cambios ambientales habían afectado negativamente su trabajo. SPSS lo que nos permite también hacer, jugando un poco con las bases de datos, es a veces aplicar filtros, y por ejemplo acá tratábamos de ver, por ejemplo, para quienes como principal problema de la localidad habían mencionado el problema ambiental, dentro de ese grupo, ¿cuántos decían que los cambios ambientales habían afectado su trabajo? Y veíamos que ahí es un poquito más grande el porcentaje, cerca del 37%, dice que los cambios ambientales afectaron su trabajo. Perdón. Otra de las preguntas era, que hacíamos era preguntar a la gente si percibía que los cambios, si veía como un problema la sobreexplotación pesquera. ¿Cuál es la importancia que tiene en su localidad el problema de la sobreexplotación pesquera? Era otra de las cosas que preguntábamos. Y acá se da algo interesante, lo voy a mostrar en dos tablas. Esta es la primera, esta es la tabla que incorpora Villa del Mar, Ingeniero White y General Serri. Y acá vemos que la mayor parte digamos, de las personas, cerca del 40%, no da ninguna importancia al problema de la sobreexplotación pesquera. Este es el grupo más grande. Ahora, otro grupo grande, cerca del 30%, da una alta importancia a este tema. Es decir, pocas personas se ubican en los valores intermedios, y esto es un poco llamativo. De alguna manera pareciera que hay como dos grupos. Uno que está más cercano a la cuestión de la pesca, digamos, la gente que trabaja, los pescadores artesanales, o quienes más están informados respecto a esta cuestión, y otro grupo que no da ninguna importancia a este tema. Y algo parecido pasa en la otra base de datos, en Montermoso y Pehuenco, aunque acá de alguna manera se invierte la importancia, es el grupo mayor está entre quienes dan una importancia alta a este tema, pero hay un grupo importante también no da ninguna importancia, ¿no? Si nos fijamos acá, al problema de la sobreexplotación pesquera. Y esto tiene de alguna manera que ver con la importancia relativa también que tiene la pesca en estas localidades. La importancia relativa de la pesca artesanal en estas localidades es más alta. Otra de las cosas que se preguntaba era a las personas sobre el tratamiento insuficiente de las aguas servidas. ¿Cuán importante cree usted que es el tratamiento insuficiente de las aguas servidas en su localidad? Y acá también notamos diferencias de alguna manera entre las localidades de acuerdo a dónde estén ubicadas. Las localidades más cercanas a los grandes afluentes cloacales de Bahía Blanca y de Punta Alta, que son las ciudades más importantes del estuario, en general se ubican en los valores más altos. Acá vemos Villa del Mar, en esta columna, General Serri e Ingeniero White. Una mayor parte de las personas da una alta importancia al tratamiento insuficiente de las aguas servidas. En cambio, en Pehuenco y Montermoso, que están más alejadas de estos problemas, es mucha la gente que no da ninguna importancia a este tema. Y esto también, bueno, es interesante porque en realidad se sabe que la contaminación del tratamiento insuficiente de las aguas servidas, también de Bahía Blanca y de Punta Alta, afecta más allá del entorno más cercano. Porque además el tratamiento insuficiente de las aguas servidas tiene que ver con, en muchos casos, con los vertidos clandestinos de industrias pequeñas en la ciudad.
también se preguntaba a la gente sobre la contaminación de las industrias. ¿Qué tan importante cree usted que es el problema de la contaminación de las industrias en su localidad? Y acá vemos algo parecido. Las ciudades más cercanas a las industrias, Ingeniero White, Villa del Mar y General Serri, tienen estas columnas bien grandes que vemos que es la gente que da una importancia alta a la contaminación de las industrias. En cambio, Pehuenco y Montehermoso es mucha más la gente que no da ninguna importancia a la contaminación de las industrias. Esto, digamos, en la tesis también lo analizamos porque se sabe que la contaminación de las industrias, si afecta, afecta mucho más que el entorno cercano. Sin embargo, a medida que la gente se aleja de la visibilización de las industrias, de alguna manera, esta representación social va desapareciendo. Representaciones sobre la importancia de la erosión de la costa. Acá, de alguna manera, pasa algo bien distinto. Preguntábamos a la gente, ¿qué tan importante cree usted que es el problema de la erosión costera en su localidad? Bueno, acá vemos que en Ingeniero White y en General Serri, que son las localidades, si se quiere, más intervenidas, cuyas costas están más intervenidas por el ser humano, por muelles y puertos, y al mismo tiempo las localidades que, aunque estén al lado del mar, están como dándole la espalda al mar, vemos que es poca la gente que da una importancia alta a este problema, el problema de la erosión costera. En cambio, si nos vamos a las localidades de Villa del Mar, Montehermoso y Pehuenco, vemos que es cada vez mayor la gente que da una importancia alta al problema de la erosión costera, sobre todo en Pehuenco, donde la playa además es más corta que Villa del Mar y que Montehermoso. Bien, después preguntábamos también sobre la cuestión de la importancia del dragado. Acá se da algo inverso a lo que ocurre con la erosión costera. Es mucha más la importancia que se da a este tema en las localidades más cercanas a los dragados. No me voy a detener en esto, también por una cuestión de tiempo. Y también preguntábamos a la gente, ¿quién cree usted que debería hacerse cargo de estos problemas? Tratábamos de ver, bueno, cuál era la representación social respecto de qué actores son los responsables del cuidado del medio ambiente. Y acá vemos bastantes coincidencias entre las localidades. En general, y acá están agrupadas en estos dos gráficos, las personas piensan que es el gobierno. El gobierno, a veces dicen el Estado, en alguno de sus niveles o en todos los niveles al mismo tiempo, es quien debe hacerse cargo de los problemas ambientales. Es poca la gente que dice que son los vecinos o las organizaciones. ¿Perdón? Pensé que... ¿Hay alguna interferencia? Ahora voy a revisar los micrófonos, Bruno, de todos para que no haya problema. Continúa. Está bien. De paso, Pablo, avísame cuando me queden 5 minutos. Yo más o menos voy mirando el tiempo, pero vos avísame. No, dale, tranquilo. Tenés unos 10 minutos más tranquilo, así que... avanza. Bueno. Yo me voy apurando igual, no sé si se nota, pero voy a tratar de que entre todo lo que quiero decir. Entonces, después, entonces, como decíamos al principio, tratábamos de analizar representaciones sociales y al mismo tiempo prácticas sociales en torno del medio ambiente, ¿sí? De alguna manera para analizar en qué medida, en términos de guías, la conciencia discursiva se asocia o no a la conciencia práctica de las personas. Y acá una de las cuestiones tenía que ver con, indagábamos si las personas habían participado o no en alguna organización relacionada con aspectos ecológicos o en alguna organización de cuidado del medio ambiente. Y acá veíamos que en cada localidad, digamos, es mucha más la gente que no participó nunca en alguna organización de este tipo que la gente que sí participó, ¿sí? Acá tenemos White, Serri, Montehermoso y Pehuenco. Pehuenco de este grupito un poquito más, es la gente que sí participó, pero en general es
una minoría. La excepción, de alguna manera, entre estas 5 localidades está dada por Villa del Mar. En Villa del Mar, cerca de 1 de cada 3 personas alguna vez participó en alguna organización vinculada con aspectos ecológicos, ¿sí? Ahí en la tesis ponemos, bueno, es baja la participación. Quizá para firmar esto sería interesante compararlo con otras localidades que queda eventualmente como incógnita. En total, es más la gente que no participa en organizaciones. A los que sí alguna vez participaron, preguntó en qué tipo de organización o en qué organización me dice Internet, no sé si la conexión es inestable, por si va a pasar algo, bueno, me reconectaré. Entonces, acá encontrábamos 2 grandes grupos, las que podríamos agrupar dentro de organizaciones de culto a la vida silvestre, es decir, fundaciones, asociaciones formales que trabajan en torno de lo ambiental, y acá tenemos organizaciones tanto de alcance local como algunas de alcance internacional, Greenpeace, el Rotary, etc. Allí en la tesis expresamos incluso los porcentajes. Y por otro lado tenemos el otro gran grupo, que son las llamadas organizaciones de justicia ambiental, o podríamos definirlas también como organizaciones de ecología popular, que en muchos casos no son asociaciones formales, sino más bien acciones de individuos en torno de la cuestión ambiental, en torno del manejo de algún recurso comunitario. Esto puede ser charlas, firmas, marchas, incluso algunos piquetes en el caso de Montermoso. Esto estaba incorporado dentro de este grupo. En general, en General Serri e Ingeniero White, tenemos más de este tipo de participación. Después, otra de las cosas que hacemos en la tesis en algunos momentos es hacer cruces de variables, cosa que nos permite hacer el SPSS. Por ejemplo, tratábamos de ver si quienes habían percibido cambios ambientales en los últimos 10 años tendían a participar más en organizaciones vinculadas con aspectos ecológicos. Esto, por ejemplo, lo vemos en estos cuadros que tenemos acá, y vemos que no hay mucha diferencia. Quiero decir, acá vemos, por ejemplo, ¿ha notado cambios ambientales en los últimos 10 años? Quienes no notaron, son estos que están acá, solamente, digamos, de este grupo, solamente un 6,9% participó alguna vez de alguna organización vinculada con aspectos ecológicos, y esto es razonable. Pero si vamos a quienes sí notaron cambios ambientales, que es este número que tenemos acá, vemos que podríamos decir, digamos, es mucho más la gente que no participa en aspectos, en alguna organización vinculada con aspectos ecológicos, que quienes sí participan. O sea, quizá podríamos decir que no hay demasiada diferencia entre estos 2 números. Y algo parecido pasa en la base de datos de Montermoso y Pehuenco, que son estos 2 números que estamos comparando acá, que bueno, por supuesto están también allí expresados en la tesis. De alguna manera, podríamos pensar con Schaeffer, entre otros autores, que las personas que tal vez piensan que la presión en este sentido no va a tener resultados, por lo tanto, por lo general no se involucran en cuestiones proambientales. Bien, otra cosa que preguntábamos a la gente es si estaría dispuesta a pagar un monto mensual para realizar un proyecto medioambiental costero. Y acá, cuando hacíamos las encuestas, la gente como que se sorprendía, o sea, no, de alguna manera no se esperaba esta pregunta, que es común en otros países, también un poco por eso el comment la preguntaba. Es común en otros países que la gente, por una cuestión de gobernanza ambiental, destine algún dinero a algún proyecto
manejado por la misma comunidad, un proyecto medioambiental costero. Acá está bastante repartido, es mucha la gente que dice que no, en algunos casos es bastante la gente que dice que sí, que destinaría un monto mensual, como el caso de Pehuenco, pero también está bastante repartido, sobre todo en Ingeniero White y en General Serri, es más la gente que dice que no estaría dispuesta a destinar un monto mensual. Esto, volviendo a la parte de las variables socioeconómicas, es interesante porque Ingeniero White, General Serri son las localidades con mejores ingresos, sin embargo, acá son quienes más responden que no. Y esto es parecido a lo que vemos en otras latitudes, con bibliografía como la de Buñuel González y Delgado Lobo en España. En general, la gente no está dispuesta a destinar parte de sus ingresos en este sentido. Acá otra aclaración respecto a uno de los dictámenes. Correctamente usaba en un momento el término capital cuando en realidad me quería referir a ingresos, y eso también por supuesto que lo corregí. Se preguntaba a la gente por qué no estaría dispuesta a pagar un monto mensual para realizar un proyecto medioambiental costero, y acá vemos algo parecido tiene que ver con lo que veíamos antes sobre el Estado y sobre el gobierno. En general la gente piensa que es el Estado el que debe encargarse de la cuestión ambiental, no me corresponde pagar, que es una representación asociada a esto, si se quiere, no confía en el uso de los fondos, y en esto hay bastantes similitudes entre las localidades. Acá tenemos Montehermoso y Pehuenco, y acá tenemos Ingeniero White, Villa del Mar y General Serri, pero en estas representaciones no hay muchas diferencias entre en las localidades. Bueno, acá yo tomé algunos gráficos, algunas tablas de la parte del análisis de datos, muchas las dejo de lado acá por una cuestión de tiempos de la presentación, y voy a ir hacia algunas de los elementos que expresamos ahí en la parte del sumario, de las reflexiones finales, ¿no es cierto? Con respecto a las representaciones sociales, algunas cuestiones que mencionamos ahí es, bueno, la mayoría de las personas pone como prioritarios problemas no ambientales. Salvo el Ingeniero White, la mayor parte de las personas pone como prioritarios otros problemas. Perdón. Esto es problemas de índole de la inseguridad, del riesgo a la desocupación. Si de alguna manera se intenta buscar un factor común en las representaciones sobre los principales problemas de cada localidad, lo que emerge es el riesgo, ¿no? Esto es un poco analizado desde la teoría de las teorías de la sociedad del riesgo, es decir, lo que más la gente tiene presente es la amenaza, es el riesgo. No mencionan tanto otras cuestiones que pueden ser visualizadas como problemas, pero que no son directamente riesgos. Es decir, aparecían algunas respuestas referidas, por ejemplo, a la salud pública, o a la corrupción, o a cuestiones como... ahora me quería acordar de otra que había aparecido así, pero eran todas menores. En general está la idea de... las representaciones van por el lado de los riesgos que podríamos llamar manufacturados, o sea, los riesgos producto de la acción del ser humano. La educación, esto me quería acordar, era otra de las representaciones que aparecía, pero en general con porcentajes bastante menores. Es decir, lo que la gente más ve como problemas tiene que ver con riesgos. Además, bueno, lo que veíamos es que la cercanía directa con factores antropogénicos de contaminación influía en las representaciones sociales. O sea, la gente que está más cerca de los grandes contaminantes urbanos, las zonas industriales, los puertos, en el caso de Ingeniero White y Villa del Mar, de la industria petroquímica, esta es la gente que más nota cambios ambientales en los últimos 10 años en su localidad. Sobre cuestiones ambientales, en general, los vecinos señalan principalmente problemas que tienen que ver directamente con lo local, ¿sí? Es decir, no aparecen demasiadas representaciones que apunten
al problema del cambio climático más general o más global. Y acá, bueno, un poco en el análisis recuperamos definiciones como las de Lev, que es un autor que citamos en la parte del marco teórico, que digamos, en general la crisis ecológica global, los problemas socioambientales complejos, en su percepción difusa, dice Lev, se mantienen alejados de la conciencia inmediata de las personas, es decir, se mantienen alejados de sus vidas cotidianas en términos de la sociología. Entonces, también veíamos que quienes más se preocupan por la cuestión ambiental eran los estudiantes, esto en otra de las tablas que tenemos allí en la tesis, y bueno, encontraba esto un poco luz en algunas teorías que habíamos citado en el marco teórico, porque como mencionan Cerrillo, Inglehart y otros autores, en general son los jóvenes en todas las sociedades los que más se comprometen con las cuestiones ambientales, los que más se preocupan por las cuestiones ambientales. De alguna manera, los que más tienen, en muchos casos, preocupaciones que se llaman de tipo postmaterialistas, como por ejemplo la preocupación medioambiental. Los encuestados de Ingeniero White y Villa del Mar son quienes más manifiestan haber visto afectada su salud, producto de los cambios medioambientales, y bueno, etcétera. Después recuperamos algunas otras, en esta parte obviamente de las representaciones sociales, recuperamos todo lo que ya dije, que fui adelantando, que acá no voy a repetir, por supuesto, pero que tiene que ver con las representaciones respecto de la sobreexplotación pesquera, los vertidos cloacales, la contaminación de las industrias, etcétera. Bien, voy a pasar la diapositiva, y en relación a esto, digamos, también algo que ya también adelanté. En general, las representaciones sociales sobre la cuestión ambiental no están centradas en el ambiente en sí mismo, sino en su relación con las personas, en cómo los cambios ambientales afectan a las personas. Sobre la cuestión de las prácticas sociales y el medio ambiente, algunas de las cuestiones que ponemos ahí en la parte del sumario tiene que ver con que, bueno, existe una fuerte representación en cuanto a qué es el Estado y quien debe ocuparse de la problemática ambiental. El Estado en alguno de sus niveles, el Estado provincial, nacional o local, o todos los niveles al mismo tiempo. Y esto un poco como expresa Cerrillo, es algo interesante para prestarle atención porque puede resultar una trampa, si se quiere, porque los gobiernos muchas veces, de alguna manera, están tironeados por distintas demandas, no solo la demanda respecto del cuidado del medio ambiente. A veces las demandas por parte de las empresas o las demandas sindicales, de alguna manera, se contraponen a la problemática ambiental. Entonces, y además los gobiernos a veces van atrás de las urgencias, con lo cual, digamos, dejar en manos del Estado la cuestión ambiental en muchos casos puede ser insuficiente, ¿no? Entonces, esto es algo que nos pareció interesante remarcar. Cuando se pregunta a las personas por qué no participan de prácticas proambientales o en organizaciones vinculadas al medio ambiente, en general lo que aparece es, bueno, la falta de tiempo, la falta de interés, es decir, no hay de alguna manera un capital social en muchas localidades volcado en torno a la cuestión del medio ambiente. Se llega, entonces, también otra cosa que mencionamos ahí, se llega en la práctica a una suerte de lo que podríamos llamar en términos de Augereau y de Swinstone de aceptabilidad del riesgo. ¿Por qué esto? Porque bueno, vemos que las personas en su mayoría ven la problemática ambiental, ven los riesgos ambientales, sin embargo no se comprometen en acciones proambientales. Entonces, de alguna manera está el riesgo, pero no está, si se quiere, la acción que debería acompañar para resolver ese riesgo. En términos de Augereau, esto tiene que ver también de alguna manera con el concepto de sufrimiento ambiental, ¿no es cierto? Que es también un concepto que
que allí rescatamos. El sufrimiento ambiental es una forma de sufrimiento social producto del espacio contaminado que se habita. Y esto en algunas localidades podemos decir que es más fuerte. Entonces las personas saben que hay una amenaza con respecto al cambio climático, sin embargo no lo enfrentan porque no forma parte de sus vidas cotidianas. En ese sentido, como afirma Giddens, podríamos decir que hay si se quiere, una disociación entre la conciencia discursiva y la conciencia práctica. Bien, estos son de alguna manera algunos, entonces, como les decía, de los conceptos que rescatamos ahí en la parte de las reflexiones finales y del sumario. Y bueno, por supuesto que para hacer una síntesis hay otros que dejamos de lado. Creo, Pablo, haberme mantenido dentro del tiempo, tal vez hablé un poco apurado para no pasarme del tiempo. No sé si se notó, espero haber sido claro, así que bueno, les agradezco la atención y el tiempo, y bueno, espero entonces si hay comentarios, preguntas o alguna cuestión sobre el análisis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Vamos ahora a abrir el espacio de preguntas y comentarios por parte de los miembros del jurado. Vamos a empezar con Gabriela, ¿sí? Gabriela, ¿estás ahí? Sí, sí. Por ahí, Bruno, si dejas de compartir pantalla. Stop share. Sí. Bien, ahí está, gracias, Bruno. Gabriela. Bien, adelante, esto es tu tiempo para comentarios y preguntas a Bruno. Bom, muchas gracias por la invitación a los colegas de la Universidad Nacional del Sur, a Estela, que conocí hace algunos años en el evento en Buenos Aires, a Bruno en particular. Pido desculpas por mi portuñol, es péssimo, eu sei. Intentaré hablar más despacio y si no me entiendes, por favor, me digan. Es un enorme placer participar deste momento e compartilhar algumas impressões sobre o trabalho de Bruno e também escutar os colegas que participam nessa defesa. Sempre é uma grande oportunidade para mim escutar, aprender, reflexionar, refletir. Só dividirei mi fala em função de alguns aspectos. A relevância do tema, a estrutura da dissertação e, finalmente, comentarei os importantes resultados logrados. Já empiezo dizendo que é um trabalho muito original, com a investigação estruturada teórica e metodologicamente, cujos resultados se apresentam e discutem claramente, respaldando as reflexões alcançadas. Em termos de temática, não há dúvidas sobre a relevância do tema abordado e a perspectiva da sociologia ambiental para pensar sobre as interações entre a sociedade e o meio ambiente, a cultura e a natureza, e sobre as crises sistêmicas que vivimos particularmente nesse momento. Começo por compreender que vivemos num contexto de crises sistêmicas, como a perda de biodiversidade, a emergência climática, a contaminação da água, ar e suelo, resultado de como se han desenrolado as sociedades, especialmente desde a segunda metade do século XX, com a explotação depredadora dos recursos naturais, que produzem processos de sobrecarga do planeta, e o que a comunidade científica ha demonstrado muito bem a partir de investigações, estudos, análises, que hemos cambiado de maneira muito perigosa, de forma muito negativa, o funcionamento do sistema terrestre como um todo. Os impactos disso se sentem em nossa vida diária, afetando direta e indiretamente nosso cotidiano, nossas rotinas. Pero además dessas crises sistêmicas, a perda de biodiversidade, a emergência climática, a contaminação, também estamos vivendo um momento social marcado por os efeitos de outras crises, a crise institucional, a crise de confiança, a crise de responsabilidade. E não há dúvidas que os processos de industrialização, modernidade, desenvolvimento
ao mesmo tempo que produziram benefícios, também produziram e continuam produzindo uma série de riscos, de efeitos secundários. O dano associado com esses efeitos pode convertir-se em ameaças locais e globais para as pessoas, em termos de saúde, em termos de impactos sociais, econômicos, ambientais, com desafios completamente novos para as instituições sociais e políticas, ampliando as brechas que existem entre comunidades, entre grupos sociais, entre indivíduos. Nesse momento, o que estamos experimentando agora com a crise de Covid-19, particularmente em Brasil, com repercussões extremamente negativas, como lo sabem muito bem, se agrega esse contexto de crises sistêmicas que marcam esse momento atual e revela com muita força os trágicos eventos que são coletivos e que desorganizam de forma multidimensional e bastante severa as rotinas da vida. A tese de Bruno dialoga com o questionamento do caminho que a humanidade, em certa forma, ha tomado, com a explotação capitalista e depredadora dos recursos naturais, provavelmente certos grupos específicos que se beneficiam muito com essa degradação e com a necessidade do câmbio local e global da forma de desenvolvimento. Muito ruído em São Paulo. Eu creio que é uma tese que tem um diálogo muito forte com a perspectiva mais crítica de sostenibilidade na prática, que nos mostra que alcançar a sustentabilidade requer cambios sociopolíticos, pero cambios culturais profundos e estruturais. Se por um lado há uma necessidade de repensar as instituições atuais, por outro há uma necessidade muito urgente de estimular uma reação política mais vigorosa por parte da sociedade, agitando propostas mais alternativas ao modelo econômico hegemônico. E nesse sentido, entendo que o trabalho de Bruno tem um papel muito importante. A dissertação apresenta e discute os resultados desse questionário aplicado aos residentes no estuário de Bahia Blanca, na Argentina, sobre suas práticas sociais e suas representações ambientais sobre aspectos do meio ambiente e das interações entre meio ambiente e sociedade, baseado nesse marco teórico-analítico da sociologia ambiental. Então, conhecer essas percepções, essas representações e as práticas sociais é fundamental se buscamos, de fato, câmbios e acelerar transformações. Em termos de estrutura, a dissertação se estrutura em 4 capítulos, además da introdução. Em primeiro capítulo, o candidato aporta uma síntese muito bem construída sobre as interações entre o meio ambiente e sociedade, as contribuições dos autores afiliados à sociologia ambiental, para pensar como os problemas ambientais são construídos, que elementos dão forma às práticas e às representações. E é muito claro que nesse capítulo se construem as bases e claves analíticas que servirão de suporte para a análise dos questionários e para as cruzes de variáveis. O segundo capítulo oferece uma breve descrição da estudada, com informação sobre o usuário de Bahia Blanca, proporciona informação sobre dados socioeconômicos das diferentes ubicações, apresenta os aspectos ambientais que caracterizam esses territórios, assim como uma descrição do marco regulatório que regula os problemas de água, pesca, atividades portuárias, monitoreio ambiental. Como sugerência para publicação futura, valeria a pena insertar um mapa para nos ajudar a entender onde estão esses territórios, essas ubicações, né, para facilitar a visualização, particularmente para os leitores que não estão tão familiarizados com o território estudado. O terceiro capítulo inclui a descrição da metodologia adotada com a análise dos dados secundários de um questionário aplicado
entre novembro e dezembro de 2012. Então, não estamos falando sobre algo que ocorreu há 2, 3 anos atrás. É importante situar esse momento que estava se passando entre 2012 e 2013, em 2012 e 2013. Bruno ha comentado sobre o projeto Comment. Sin embargo, na página web do projeto indicada em la nota, se dirige a outro sítio. Então, novamente, para a publicação é importante colocar o sítio adequado. Para a análise das respostas tomadas como dados secundários, isso é bem importante manter isso em mente. Bruno agrupou e tentou analisar a partir de 3 eixos analíticos: análise socioeconômica, análise de representações sociais sobre temas ambientais e análise de práticas sociais. Finalmente, o capítulo 4 proporciona um resumo dos principais achados, dos principais resultados e as reflexões que surgem na investigação. E nesta parte, eu me gostaria de escutar sobre os importantes resultados logrados. Gostaria de pedir a Bruno que reflexione sobre os pontos principais destes erros temáticos que vou organizar agora e, em sua opinião, quais são os mais relevantes em termos do trabalho realizado. Primeiro ponto importante são as relações evidentes de proximidade ao espaço geográfico, as percepções das pessoas sobre câmbios ambientais e sobre os possíveis impactos em la saúde. Essas relações de proximidade, me parecem, são muito fortes em seus resultados. O segundo ponto são as próprias percepções de los riscos ambientais, econômicos, de segurança, a que os indivíduos estão expostos em sua vida cotidiana, e riscos muito característicos desse tempo social que vivemos, né, dessa modernidade tardia, ou dessa sociedade de riscos, se queremos usar o termo de Ulrich Beck. O terceiro ponto que me parece muito importante é a clara percepção de que as ações humanas são as principais responsáveis pelos cambios ambientais que afetam os indivíduos. Há muito clareza por parte dos entrevistados de que as ações humanas são responsáveis por isso. Muito diferente, por exemplo, de alguns políticos que não tentam fazer essa interação, essa conexão. Um quarto ponto que me parece importante são as próprias representações de problemas ambientais em torno a questões locais e regionais, mostrando a própria materialidade dos problemas na vida cotidiana. Isso é muito forte, muito claro com as entrevistas, com os dados. O quinto ponto é a responsabilidade posta em grande medida em governo, em seus 3 níveis, para hacer frente, para enfrentar os problemas ambientais. Último ponto é a baja participação das pessoas, dos residentes em movimentos ambientais, o que demonstra que não existe uma relação direta entre representações e práticas, entre consciência discursiva e consciência prática, para usar os termos que Bruno ha adotado em sua tese. Então, estes pontos me parecem são os mais importantes em sua dissertação, em sua pesquisa. Mas me gostaria de escutar mais sobre estes pontos e, sobretudo, entender quais são os principais pontos em sua perspectiva, em sua visão, em termos de seus resultados, em termos de implicações desses resultados para o território estudado, confrontando incluso com a perspectiva da sociologia ambiental. Finalmente, me gostaria de saber, Bruno, sobre a comunicação pública ou a difusão científica de seus resultados aos atores locais, aos atores institucionais, se tienes alguma ideia de fazer mais uma divulgação, uma difusão específica para esse público. Que expectativas têm com respeito à usabilidade do conhecimento generado com sua dissertação? Isso é uma coisa muito importante e me gusta sempre pensar como as pessoas se apropriam dos nossos resultados e como
as pessoas, políticos, atores institucionais, atores locais, usam nossos resultados para modificar, para acelerar cambios, para promover mudanças e suas perspectivas futuras de investigação. Eu creio que estes são os principais pontos. Se não entendes, por favor, me diga. Já tentei falar em portunhol, mas eu sei que meu portunhol is not so good. Muchas gracias. Bueno, gracias Gabriela. Bruno, es el espacio para tus respuestas ahora. Bueno, gracias Gabriela, y coincido totalmente con lo que decís. Primero, algunas cuestiones sobre lo que dijiste antes de las preguntas. Sí, en la página web del COMET no está bien configurada. Sí, atualmente o site do COMET lá não está configurado correctamente, como você apuntó para mí. Entonces, bueno, lo quito de ahí de la página, de la versión final. Bueno, sí, evidentemente ahora se viene una parte que es la socialización de los resultados, y bueno, estos de alguna manera será, trataré de publicarlo, trataré de compartirlo. Yo soy docente acá en Bahía Blanca, también a veces me llaman, colaboro con el municipio en distintas cuestiones, con distintas secretarías del municipio, con lo cual mi idea de alguna manera va a ser tratar de socializar estas cuestiones a nivel local. Digo, empiezo por esto último que mencionabas, teniendo en cuenta algo que decíamos ahí que decía al final. A veces cuando las políticas públicas no tienen en cuenta las representaciones sociales de las personas, tienden a no ser tan efectivas. Entonces creo que es un camino de ida y vuelta el que tenemos desde lo académico, comunicarnos con las políticas públicas y comunicarnos con la gente para de alguna manera tratar de unir esos dos puntos. Esto con respecto a la publicación, o mejor dicho, digamos, la socialización de los resultados. Otra cosa, vos ahí en un momento mencionás la cuestión de la comunicación. Yo creo como también una de las cosas que por ahí trato de poner ahí en la tesis, recupero el concepto de confusión, de aullero, de confusión ambiental. Yo creo que, y haciendo un poco las encuestas, una de las cuestiones que encontrábamos junto con el grupo de encuestadores es que la gente está muy confundida con respecto a la cuestión ambiental. Y un poco esto es producto de lo que yo llamo ahí en algún momento, está como expuesta a un coro polifónico de voces, los vecinos. Y en sus vidas cotidianas no pueden discernir quién tiene razón, quién no tiene razón. Por un lado están las voces de las empresas o de las industrias. Las industrias, sobre todo la industria petroquímica de acá de Bahía Blanca, es una industria muy fuerte. Son capitales internacionales y es una industria muy fuerte que bueno, puede tener, y yo de hecho conozco a algunos de ellos, y tienen expertos en comunicación, licenciados en comunicación, que se encargan todos los días de dar una comunicación desde su punto de vista. Es decir, hay mucho dinero puesto justamente en la comunicación social respecto de lo que hacen. Entonces, pero ellos tienen una visión. Después está la visión del Estado o de los gobiernos respecto de la cuestión ambiental. Y ahí yo en la tesis menciono al CTE, por ejemplo, al Comité Técnico Ejecutivo, que tiene otra representación sobre la cuestión ambiental. A veces se queda como a medio camino en las denuncias que a veces tiene que hacer sobre las cuestiones de la contaminación de las industrias.
Por otro lado está la experiencia de lo académico, es decir, lo que dicen los profesionales de la ciencia sobre la cuestión ambiental. Por otro lado está lo que dicen las organizaciones, algunas son muy fuertes también acá en Bahía Blanca. Es decir, las personas están de alguna manera, si se quiere, bombardeadas por distintas comunicaciones, a veces contradictorias, de supuestos saberes expertos sobre la cuestión ambiental. Y esto termina generando como una confusión muy grande, que yo creo que lo que termina siendo, y es un poco lo que pongo ahí en la parte de las reflexiones finales, termina siendo que la gente no se comprometa en cuestiones ambientales, porque no sabe a quién creerle, quién tiene razón. Todos parecen serios, todos tienen lindos discursos, pero de alguna manera son discursos que chocan entre sí. Respecto a qué línea de investigación me gustaría seguir, bueno, yo creo que es probable que vaya por, que siga un poco por este lado. Yo, hoy por hoy, digo, yo vengo del área en realidad del estudio de los consumos problemáticos, es como que cambié un poco el enfoque. Bueno, sin embargo, toda la experiencia sobre el consumismo y en relación a los consumos problemáticos me ha servido también para entender un poco la problemática ambiental, que también está unida a la cuestión del consumismo. O sea, de alguna manera, aunque venga de un área de investigación distinta, en algunas cosas es como que las tengo hilvanadas. Calculo que seguiré por el lado de la sociología ambiental o de alguna manera por alguna línea de investigación más o menos parecida. Me interesa el tema de la sociología de la salud, digamos, y ahora que está, que también está muy relacionado, ¿no? Porque sobre todo ahora se pone de manifiesto, con esta cuestión que tiene que ver con lo que decías vos, o sea, lo ambiental, en este momento la sociología ambiental está muy cerca de la sociología de la salud, porque vemos cómo cambios ambientales están implicando cambios en la salud de las personas. Y ahí me fui anotando, pero ¿qué otra cosa me habías preguntado? Por ahí me estoy olvidando de algo. Fui anotando, pero ¿podés repetirme la primera pregunta? Sí, yo apunté algunos erros temáticos, algunas categorías analíticas que me parecen son muy fuertes, muy importantes en su trabajo. Y yo gostaria de escuchar su opinión sobre las más relevantes a partir de estas 6, 7 categorías que yo intenté organizar a partir de los resultados, a partir de los datos. Sí. Bueno, es difícil porque me pasa que me gustan todas las categorías que incorporo. Es difícil a veces seleccionar o digamos, elegir algunas. Desde lo teórico, digamos, desde lo más conceptual me parecen interesantes un poco las teorías de Giddens sobre las diferencias entre la conciencia práctica y la conciencia discursiva, eso en cuanto a lo más teórico o en cuanto a lo más conceptual. En cuanto a lo más propio de la sociología ambiental, me parece a mí que todo lo que tiene que ver con las teorías del riesgo y sobre todo con las teorías del riesgo manufacturado, que es el riesgo más propio de la sociedad posmoderna, me parece que, bueno, que es una categoría que sirve mucho. Así que yo creo que va por ahí, digamos, y tiene que ver un poco con esto de qué línea seguiría investigando. Bueno, a mí me gustaría seguir por el área de la sociología del riesgo, que es también algo que se me menciona en otro de los dictámenes. Se me sugiere que haga un poco una descripción más densa de lo que es la sociología del riesgo. Así que me parece que sí. Me parece también interesante otra cuestión que menciona, que
que no mencioné, pero menciona Cerrillo, que es otro concepto que a mí me pareció interesante como para ahondar, que es la diferencia entre el concepto de conciencia ambiental y de mentalidades ambientales. Es otro concepto que me pareció interesante porque, de alguna manera, parte de la sociología ambiental más moderna se ha dado cuenta que el concepto de conciencia ambiental no alcanza, porque el concepto de conciencia ambiental habla de la conciencia de las personas más ligada a la práctica ambiental, a lo que decías vos, al compromiso ambiental, a la participación. Y mucha gente lo que tiene actualmente es lo que podríamos llamar conductas de bajo costo en cuanto a lo ambiental. Es decir, tiene una mentalidad ambiental, sabe que está el problema ambiental, lo tiene presente, pero se compromete en cuestiones más micro, más si se quiere de microsociología. Es decir, por ahí usa algún producto en su casa que sabe que es más beneficioso con el medio ambiente, tiene de alguna manera un modo de vida o por ahí recicla algunos productos, tiene un modo de vida, si se quiere, más favorable con el ambiente, pero no se compromete, es decir, no destina parte de su tiempo ni tampoco sus recursos para cuestiones ambientales. Y a mí me parece que ese sería otro concepto que a mí me gustaría ahondar un poquito. Me pareció muy interesante lo de Cerrillo, la diferencia entre conciencia ambiental y mentalidades ambientales. Esa es otra de las categorías que me pareció... Si tuviera que jerarquizarlas, que me parece que es un poco lo que me pedís vos, así como que las jerarquice entre las más importantes y las menos importantes. Así que... ¿y qué más, doctora? Me estoy olvidando de alguna pregunta. No, estoy satisfeita. Muchas gracias, Bruno. Otra cosa, el mapa lo incorporé a la tesis, como usted me recomendó. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y pasamos ahora a Guillermo. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Sí, Perfecto. sí, Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a la participación esta. Bueno, felicitaciones, Bruno. La verdad que, digamos, por un lado la tesis me parece que está muy bien trabajada, digamos, lograste con una base fuerte, digamos, empírica, si se quiere, a partir de las encuestas y demás, lograste darle un marco teórico, reinterpretar esos resultados a la luz de la teoría. Me parece que el trabajo está bien articulado. Hay algunas cuestiones que ya te comenté en el dictamen, algunas cuestiones más finitas, o sea, no voy a volver sobre eso. Sí me parece que está bueno esta idea de pensar como las representaciones y las prácticas como dos dimensiones que a veces tienen concordancia o a veces no. Digamos, eso me parece muy interesante. La exposición me pareció muy buena, o sea, lograste sintetizar, digamos, todo el trabajo, lograste ir a los ejes centrales, obviamente siempre uno quiere más, pero bueno, también hay un límite de tiempo, digamos, y me parece que lo manejaste bien. Me parece que el marco teórico es sólido, digamos, ahí trabajando con la sociología ambiental. Yo vengo más del palo de la economía ecológica, tengo más económico que sociológico, digamos, pero me parece que está muy bueno el marco teórico, porque una de las cuestiones es esta, digamos, como las prácticas, digamos, si las prácticas tienen que ver con las representaciones o no, hasta qué punto, digamos, y ahí los economistas nos solemos chocar la cabeza, digamos, de por qué la gente no hace lo que debería hacer, y no entendemos que la gente tiene racionalidades, contextos, situaciones, que hay formaciones culturales y demás, y ahí los economistas como que terminamos diciendo que la gente falla, digamos, y el problema somos los economistas, claramente. Pero bueno, eso es más al interior del campo nuestro. Me parece que es interesante, digamos, pensando para futuro, digo, tengo algunos comentarios como para futuro, como ideas que te pueden ayudar a pensar y demás, y alguna pregunta, disparador, pero no sé si algunas tienen respuesta estrictamente, sino que por ahí abren un poco el juego. Me parece interesante esto de cómo la sociología ecológica, inclusive vos le das una vuelta de cómo va a analizar los conflictos de alguna manera, cómo se van dando las respuestas y las resistencias, y ahí un puente con la ecología política, digamos, que no sé si
me generaba esta duda hasta que, digamos, ¿dónde estaba bien la frontera? Que probablemente no exista, digamos, es uno que la trata de encontrar, pero me parece que hay muchas cosas de la economía, de la ecología política, que te pueden ayudar también a pensar estas cuestiones de cómo se dan las dinámicas de los conflictos, las resistencias, las mismas articulaciones de parte de los actores contaminantes, digamos, de alguna manera, o generadores de impacto. Y hay toda una literatura ahí de ecología política que me parece que no te va a generar ninguna contradicción, digo, no es que viene de un lugar que te va a costar entrar o que te va a costar articular, y te puede ayudar, digamos, a pensar algunas cuestiones. Te decía en el dictamen una de las cuestiones que me hubiera gustado, pero es totalmente subjetivo, es lo que me hubiera interesado a mí, digamos, más la profundización del tema del riesgo, ahora que mencionas lo del riesgo manufacturado, es decir, cómo se construye socialmente el riesgo. Digamos, porque uno podría decir, bueno, el riesgo es objetivo, está ahí o no el riesgo de que las napas se contaminen o de que el aire pierda calidad, digamos, pero también cómo se construye una sociedad alrededor del riesgo, y cómo hay una sociedad que está articulada en esos riesgos y en esos miedos, y yo qué sé, el miedo al perder el trabajo, cómo termina siendo un disciplinador social, cómo también de alguna manera implica generar escalas de prioridades. Bueno, priorizo el riesgo a perder el trabajo por sobre el riesgo ambiental, ahí me parece que también un poco te puede ayudar a profundizar eso en futuro, digamos. Y por ahí, digamos, hay en algún momento una cuestión más nota al pie, digamos, que vos mencionás el ecofeminismo, una crítica al patriarcado. No sé si querés como la lectura más del feminismo, digamos. Me parece que el ecofeminismo lo que trata de justamente es articular esto, la crítica al patriarcado y al sistema capitalista, el modo de producción capitalista. Y pensar cómo, en definitiva, el modo de producción capitalista, en un contexto patriarcado, digamos, claramente, lo que busca es como domesticar las vidas. Y a mí me parece una crítica muy interesante, es decir, estamos viendo cómo se modifican genéticamente las semillas, y como una idea de modificación genética de los seres humanos, digamos. O como hay un proceso de control y de dominación de cómo se reproducen las plantas, por ejemplo, pero también eso pasa en términos de la medicina, la sociología de salud que estabas pensando vos, digo, los cuerpos de las mujeres están claramente controlados a través de la industria farmacológica, ¿sí? Ni hablar de los partos, digo, todos esos procesos. Entonces, el ecofeminismo lo que trata, me parece, es como una idea interesante, es ver si esto no está articulado, digamos, si en definitiva lo que hay es una idea de control de la vida, o de las vidas, y también pensar la sustentabilidad en un término amplio. Es decir, estamos pensando en cómo evitar enfermedades por el aire contaminado, pero no estamos pensando cómo dejar de contaminar el aire, digamos. Cómo esa contaminación del aire quizás no nos afecta a nosotros como seres humanos, pero sí a otras especies. ¿Sí? Bueno, y ahí hay una cuestión más dialéctica que parece que es interesante del ecofeminismo. Pero bueno, es todo un tema, es una tesis, digamos, tranquilamente. Y en términos, bueno, después más, si querés, en términos de preguntas y demás, una cuestión que estaba en el dictamen, que ahí yo veo como que en algún momento usás la idea de personas, de ciudadanos, y después en algún momento de individuos. A mí siempre la categoría de individuos me suena muy a la teoría neoclásica en economía, somos individuos egoístas, racionales, no nos importa nada, lo único que queremos es consumir al menor precio posible, y otros producir al mayor precio posible, digamos. Y justamente tu marco teórico es cómo socialmente se construye eso. Cómo nos construimos socialmente y nos deconstruimos y nos malformamos, o lo que sea, digamos, pero bueno, cómo es un ser social, digamos. Entonces me generaba ese ruido de que por ahí individuos, yo entiendo, muchas veces se lo utiliza como expresión y demás, pero a veces tiende como a quitar lo social, como que fuéramos objetos o entes sin construcción social y demás. Y para cerrar las dos preguntas, las dos reflexiones, una es vos decís que hay una conflictividad alrededor de la pesca y los pescadores. Hay una pregunta que nunca me termina de quedar clara, es no sé si le tendrás respuesta, si esa conflictividad es puramente ambiental, o es por el monopolio de alguna manera de la explotación del recurso natural. Creo que alguna línea está ahí, medio como directamente, de que, a ver si es una preocupación de la gente de la pesca, digamos, o el mismo sector turístico, si tiene que ver con la preocupación ambiental en sí mismo, o si eso tiene que ver con que nos está influyendo negativamente en nuestra actividad económica. Pero bueno, ahí como que
psicoanalizar un poco más a las personas, digamos, escarbar un poco más, pero bueno, capaz que tenés algo, sobre todo en base a haber hecho las encuestas, digo, hay algo de haber hecho las encuestas que no se vuelca directamente en la tesis, porque son más percepciones o alguna cuestión que te va picando. Y después esto de que quienes tienen mejores ingresos, al mismo tiempo son los que no están dispuestos a pagar políticas ambientales, digamos. Es interesante por un lado para pensar esto de quienes, digamos, hay un principio de quien contamina paga, digamos. Si uno piensa que aquellos que tienen mayores niveles de ingresos, en esto que decías vos, probablemente consuman más bienes y servicios, y probablemente generen más impacto ambiental, hay como una trampita, es como que el que contamina no paga, digamos, ¿sí? Y por otro lado, la literatura de Martínez Alier y demás, de lo ecologismo de los pobres, del buen vivir, me parece que te puede ayudar también a interpretar eso. A veces son los sectores que uno presupone que no tienen una conciencia ambiental, o que porque no pasan por la universidad, no se ilustran, y no tienen conciencia ambiental, pero son justamente los sectores que más cuidan los ecosistemas, o que tienen una mirada incluso más amplia de qué es el buen vivir, o qué es vivir bien, digamos, qué es calidad de vida, ¿sí? Que no es solamente objetos acumulados, sino otras cosas, ¿sí? Pero bueno, eso, son más ideas, sugerencias, como para reflexionar y para tirarlas, nada más. Me parece muy buena la tesis, muy buena la exposición. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bruno, tu espacio para respuestas. Bueno, gracias, Guillermo. Y bueno, gracias por decirme que fue buena la exposición. Yo capaz que no se nota, pero yo estaba un poco nervioso. Soy docente también y siento cuando una clase, esto no es una clase, pero siento cuando sale mejor, es en general cuando estoy con más naturalidad, y hoy no era el caso. Capaz ahora estoy un poco más relajado. Con respecto a algunas cuestiones, me parece que con respecto a esto de los pescadores, me parece que es una buena pregunta, que yo también me hago. O sea, en general, yo creo que lo de los pescadores y los reclamos de los pescadores, que también cito ahí algunos artículos de diario al respecto, y también un poco en base a haber hecho las encuestas, junto con otro grupo de encuestadores, yo creo que es más un reclamo de tipo digamos, la pesca como recurso, ¿no? Digamos, y es legítimo porque, bueno, es el recurso de este grupo de trabajadores, o en muchos casos a quienes encuestábamos eran a familiares, por ahí estaba la esposa en la casa, pero en general, digamos, hay muchas familias vinculadas a la pesca artesanal, y el reclamo en ese sentido en general va más por el reclamo de un recurso que a veces en el discurso se apoya en la cuestión medioambiental. Pero bueno, es válido también porque me parece que a veces desde el reclamo por el recurso la gente también uno nota que va aprendiendo cuestiones medioambientales, y digamos, está toda la discusión que un poco menciono también ahí respecto de la cuestión de la pesca de arrastre, que bueno, es un tipo de pesca particular que es bastante dañina, sobre todo para el fondo marino, porque es como que va arrastrando, son redes que van como arrastrando. Entonces, un poco desde yo creo que es interesante porque desde el reclamo por un recurso, de todas formas, las comunidades van aprendiendo cuestiones ambientales. Y en ese sentido me parece que, de alguna manera, los dos reclamos por ahí se complementan. El tema de ingresos también es cierto, digamos, era llamativo que donde más altos ingresos hubiera, estaba más la gente que no está dispuesta a colaborar económicamente, pero al mismo tiempo es la gente que está más cerca de las grandes industrias, con lo cual de alguna manera ven que también es razonable esa respuesta, porque de alguna manera ven que los grandes contaminantes son las grandes industrias que generan grandes ganancias. Entonces, bueno, un poco lo que dicen es, bueno, no me corresponde, el que tiene que pagar es él, o el Estado en tal caso, si quiere destinar una parte más de los impuestos que ya pago al cuidado del ambiente, bueno, está bien, pero los más impuestos no quiero pagar. O sea, esa es un poco la lógica.
Después, sí, tomé muy en cuenta la sugerencia y revisé la tesis en qué parte se usa el término individuos, en qué parte uso el término personas, y lo modifiqué en algunos casos, realmente entendiendo la diferencia entre un concepto y el otro, salvo a veces cuando cito a algún autor, bueno, a veces uso el término individuos en esta versión final que elaboré, que bueno, que me parece, me sirvió ese comentario. Yo creo que un poco al principio cuando hablaba de la sociología clásica de alguna manera en su pensamiento yo creo que está muy vinculada a la economía clásica que tiene la visión de lo que Margaret Archer dice el hombre del iluminismo, el hombre del iluminismo, ¿no? El Enlightenment Man, o sea, es el ser humano, digamos, individualista, egoísta, que busca su propio interés todo el tiempo, digamos, de ahí ciertas ideas de contrato social. Entonces, realmente yo creo que el nuevo paradigma ambiental, que es el paradigma de alguna manera en el que se inscribe la sociología ambiental, bueno, tiende a romper con esa visión, ¿no? Tiende a crear una nueva racionalidad que es la racionalidad ambiental, con lo cual me pareció útil y no se me había ocurrido esta cuestión respecto del uso de los términos y me pareció interesante. Voy a adentrarme un poco más en cuestiones de economía política, capaz que tenga que recurrir de nuevo a mi libro, a mi manual de Mochón y Becker, que lo tengo acá en la biblioteca, de cuando iba a la facultad. Los economistas que están ahí se ríen porque lo conocen. Pero por si yo no llego a entender algo, pero seguramente voy a adentrarme un poco más. Y después me pareció interesante, me pareció muy interesante el aporte del ecofeminismo, y por eso al principio decía que para mí las distintas perspectivas que hay dentro de la sociología ambiental es como que fueron como enriqueciendo a la sociología ambiental porque se complementan, no necesariamente son contradictorias. El ecofeminismo marca, por ejemplo, que son las mujeres y esto tiene que ver un poco con lo que encontrábamos haciendo las encuestas, son las mujeres en general en todas las sociedades las que más se comprometen en organizaciones proambientales. Esto lo veíamos mucho en Villa del Mar, por ejemplo. Hay una cosa realmente de las mujeres de participar más y al mismo tiempo de tener pautas de consumo menos dañinas con el medio ambiente. O sea, son las que, por un lado, menos dañan el medio ambiente y por otro lado, las que más se comprometen en cuidarlo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera creo que deja mal parados a los varones, ¿no? Y me parece interesante, me parece interesante también todas las teorías del decrecimiento que plantea la ecología crítica y también el cierto sector del ecologismo. De alguna manera, yo creo que hay términos que hoy no estamos acostumbrados a usar, pero probablemente nos tengamos que acostumbrar, ¿no? Esto que plantea el decrecimiento, ¿no? El degrowth. Bueno, a veces podemos llevar a llevar a la naturaleza a un límite que si no nos termina imponiendo el decrecimiento, ¿no? Y capaz que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Con esta pandemia. Una de las cosas que se está discutiendo es si de pronto los cambios en el medio ambiente no favorecen el pasaje de virus de animales a seres humanos. O sea, no queremos decrecer, pero al final terminamos decreciendo por la fuerza. Entonces, eso me pareció otra perspectiva interesante que a veces yo creo que la economía no tiene suficientemente en cuenta, ¿no? Acá lo veo a mi tío conectado también, que es economista, no sé, después lo charlaré con él, pero digo, yo veo incluso en los distintos gobiernos, ¿no? Como por ejemplo, siempre que hay récord en fabricación o venta de autos, es como que se celebra. Récord en venta.
Y desde el punto de vista de, no sé, capaz que lo sabrás vos mejor que yo, de la economía, eh, de la economía ecológica, me parece que capaz, no sé, algo ya que tengamos que festejar, porque por un lado, digamos, sí, desde el punto de vista de la producción, bueno, es interesante, pero ¿a dónde nos lleva? Entonces, a mí me parece que bueno, tomando un poco esta propuesta tuya en tal caso de seguir reflexionando estas cuestiones, me parece que las perspectivas de apoyo a la sociología ambiental se complementan y van enriqueciendo la discusión. Eh, y bien, no sé si... Pero bueno, sí, también tomé... Sí, bueno, leí muy determinadamente tu dictamen, como los otros dos también, y por supuesto que tomé en cuenta esas sugerencias. ¿Me quedó alguna pregunta sin responderte? No sé si te puedo tutear, no sé. Sí. Sí, por supuesto. No, está bien, digo, eran más reflexiones, más que un punteo de preguntas o cuestiones. Me parece que está bueno esto del decrecimiento, me parece que te puede ayudar también a pensar, inclusive cómo la economía juega muy maniqueamente, digamos, o crecemos o tenemos crisis. Entonces, como que, claro, si cuidar el ambiente es crisis, no, la gente no tiene para laburar, los sectores de menores ingresos son los que más se perjudican. Bueno, el debate del decrecimiento no es ese, no es vivir en crisis versus que el PBI crezca, sino es cómo logramos, en todo caso, si producimos esos autos, digamos, incluso cuál es la lógica de todos los años cambiar el auto. O por qué los autos duran poco, digamos, porque el celular se rompe. Pero bueno, es como para pensar, pero digo, la economía siempre te hace ese juego maniqueo. Ah, no, esto es un decrecimiento. Claro, la gente se está muriendo en las villas y se expande el coronavirus, entonces vos querés esto. No, pará, no me tergiversen en el discurso. Pero bueno, la economista somos muy bichos para hacer eso. Así que, perfecto. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Por último, damos paso a la jurado local, la magíster Silvina Elías, adelante. Silvina, tenés el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí, Silvina, adelante. Bien, Bruno, en principio felicitarte, primero por la presentación oral, que realmente adhiero a las palabras de Guillermo, estuvo sumamente clara, la tesis tiene mucho escrito, digamos, y yo pensaba cómo Bruno va a sintetizar y en pocas palabras o en el tiempo acotado que tenías, poder expresarlo y sobre todo que sea entendible para aquellos que no la leyeron, ¿no? Que no es nuestro caso, el caso de los jurados. Pero creo que estuvo excelente la presentación, me gustó. Me gustaron mucho las imágenes que elegiste y también la selección de gráficos que hiciste para expresar todo el profundo trabajo de análisis de encuestas y de resultados que están en la tercera parte del trabajo. Eso de la presentación oral. Bueno, también me gustó el videíto que armaste con las imágenes, que como bien dijiste, fotos que sacaste en su momento durante el trabajo de campo. Eso me parece que sobre todo para quienes no conocen la zona, es importante como para ubicarnos en el espacio y en el lugar, ¿no? Ya que las localidades que están formando el estuario y las que bien vos elegiste, que elegiste todas, y eso también es de resaltar la importancia de que hayan sido 5 localidades con distintas realidades, y eso después lo podemos observar y se observa claramente en los resultados que vos nos presentás. Bueno, no mucho más que decir sobre la relevancia de la problemática, ya bastante habló de ello Gabriela, pero rescato que también es una problemática que no excede, digamos, a la sociología y también hoy está en la agenda de economistas, ecólogos, antropólogos y muchas otras ciencias. En particular, vos te abocás a las percepciones y representaciones de los habitantes de estas localidades que, como bien dije, me parece importante que hayas tomado a las 5, y ello también te llevó, digamos, a un trabajo, creo, más
más amplio en cuanto a los cruces de variables y en cuanto a los resultados que encontrás, que bien nos determinan, digamos, esos dos grupos, por un lado Apehuenco y Montehermoso, con su problemática más que nada orientada a lo que es la pesca, el turismo, y por el otro lado las localidades más cerca de las ciudades y de los grandes centros fabriles, ¿no? Para destacar y para resaltar de tus hallazgos, me parece que esa dicotomía que aparece entre el discurso y la práctica, de lo que los actores sociales están diciendo y después lo que realmente hacen, es un signo de alarma, ¿no? Para la sociedad en general. Me parece que ahí es donde cobra importancia el rol de la educación, y me parece que eso lo vemos como ejemplo en los resultados que vos planteás en el caso de Villa del Mar, donde rescato, porque conozco y entiendo que vos también has estado, el rol que, por ejemplo, cumple una organización formal como es FRAM, que se aboca a la educación, y cómo las instituciones también en el jardín, en la escuela primaria, dan importancia a la educación ambiental, ¿sí? Entonces me parece que ahí como sociedad debemos cuestionarnos un poquito esto de la poca solidaridad que estamos teniendo en general con el medio ambiente. O sea, estamos diciendo y hablando de la importancia que tiene el medio ambiente, pero en la práctica no queremos aportar ni tiempo ni dinero para la resolución de los conflictos que surgen, ¿no? En todas las sociedades, y que, bueno, vos bien planteás. Algo simplemente que ya te lo puse en mi comentario escrito, pero que quería escuchar tu visión, o a ver por qué no, si es que se te ocurrió, o si no lo pudiste concretar. Me quedé con ganas de un poco más, es decir, vos realizaste el trabajo de campo en el 2012, y pasado cierto tiempo, pienso que tal vez lo podés hacer para más adelante, si es que te interesa el tema, como bien mencionaste. Me parece que se podría haber actualizado un poco la situación y ver si del 2012 a hoy había habido cambios en las percepciones de los actores, sobre todo teniendo en cuenta, como vos bien nombrás, que ha habido algunos conflictos en el medio. Entonces tal vez con algún complemento de alguna metodología y no sé, organizar algún focus group o algún trabajo, algún taller de acción participativa, tal vez podrías haber corroborado, digamos, o no, si ha habido en estos últimos años, a raíz de estos conflictos, diferencias en cuanto a las percepciones de esos agentes. Por el resto, felicitarte nuevamente, porque tanto, ya te digo, la exposición oral como el trabajo escrito estuvieron perfectamente organizados, y la tesis me parece un gran aporte, sobre todo en un tema que es importante, que nos compete a todos, y del cual entiendo que no hay gran trabajo de campo realizado, o sea, tan amplio, digamos, como el que vos has hecho. Así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Silvina. Bruno, el espacio para tus respuestas, Silvina. Bueno, gracias, Silvina, gracias por tus comentarios. Sí, yo, un poco como decía al principio, digo, en relación a esto último, me parece que la universidad tiene muchos análisis y mucho trabajo en torno a la investigación y a la extensión en relación a lo ambiental en muchos departamentos. Por eso me parece interesante que también que el área de sociología incorpore esta cuestión, ¿no? Como también me parecen interesantes las otras tesis de sociología o los otros temas que se vienen trabajando en las otras tesis de sociología que se han realizado. Sí, tomo un poco lo que me decís. A mí también me gustaría seguir ahondando y seguir haciendo entrevistas en relación a este tema.
tomo ahí en la tesis un poco como datos secundarios, como menciono ahí en la tesis, algunos trabajos de focus group en los que se hicieron en el marco del programa COMET, en los que participaron otros investigadores. Ahí, bueno, están Silvia y Mara, por ejemplo. Eso lo tomo como datos secundarios, pero sí, me gustaría ahondar esto. Yo venía más del área de la investigación cualitativa, es decir, otras tesis, otras investigaciones que hice eran más quali, y esta, bueno, lo que me gustó es que fue como también trabajar un poco lo quanti, que me resultó también un desafío y algo interesante, pero me parece que realmente sí sería interesante. Algunas cosas es como que tiene sus pros y sus contras, algunas cosas lo quanti no alcanza, no alcanzas a veces a indagar, entonces hay cosas que, sobre todo algunas de las preguntas, algunas de las cuestiones, me parece que sería bueno indagarlas más desde lo quali, ¿no? Digamos, esto de la confusión, de los términos de confusión ambiental, de los que hablan Augereau y Swinstone, del sufrimiento ambiental, digo, esto me parece que sería algo más interesante para trabajar desde lo quali, que es, bueno, justamente la metodología con la que trabajan estos autores. Augereau y Swinstone hacen un trabajo muy interesante en el otro gran polo petroquímico de la Argentina, que es el que está en Dock Sud, en el Gran Buenos Aires, y ahí usan una metodología más quali. Y bueno, por ahí sería interesante usar algo parecido a lo que hicieron ellos acá, sobre todo en las localidades más cercanas al polo petroquímico, o sea, en Villa del Mar, Ingeniero White y General Serri, para ver si más o menos se encuentran las mismas categorías, ¿no es cierto? Así que yo coincido, en realidad, es un poco, me gustaría también usar alguna otra metodología en relación a estos mismos temas. ¿Y cuál era la otra pregunta que no la llegué a anotar, Silvina? No, simplemente eso, y bueno, el destacar la importancia de la educación, a ver qué opinas de eso como docente, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que es importante, y acá sobre todo, digamos, la educación, no solo la educación formal, sino la educación que pueden llegar a ser justamente las organizaciones, las fundaciones, en torno de esta cuestión. Yo creo que un poco lo que notábamos es que la gente a veces hoy en día no tiene tiempo, ¿no? Y esto es algo común que creo que se ve en las distintas sociologías específicas. O no tiene tiempo o no quiere destinar parte de su tiempo a las actividades, digamos, comunitarias o sociales. Y ese es el gran problema. A veces, aunque las organizaciones estén haciendo muy, muy buen trabajo, como es el caso de FRAM, de ABDA, del Ecoclub, etcétera, aunque estén haciendo muy buen trabajo, bueno, hay a veces una falta de compromiso en las personas, y bueno, yo creo que ahí está el desafío. No me queda del todo en claro cómo, ¿no? O sea, cómo tendría que ser esa educación, pero bueno, yo creo que sí, que ahí está un poco el desafío. Después una cosa que notábamos también, y tiene que ver con lo que me hacías acordar con lo que me preguntabas recién y también con lo que decía Guillermo, hay mucha gente que no tiene una mentalidad ambiental fuerte o no tiene una conciencia ambiental fuerte, pero sin embargo tienen un modo de vida que no contamina demasiado, ¿no? Digo, es el caso a veces de los jubilados o de la gente más grande, a la cual por ahí les ajena la cuestión ecológica, pero que sin embargo tienen un modo de vida que no es demasiado contaminante, ¿no? Y yo creo que esa es otra cuestión a rescatar, porque tiene que ver un poco con el modo de vida también de una buena parte de la población en estas comunidades. Muchas de estas localidades son localidades donde vive gente grande. Los jóvenes a veces se vienen a Bahía, se van a vivir a Punta Alta. Eso es algo interesante también, porque bueno, en realidad muchas de las personas no tienen prácticas demasiado contaminantes o pautas de consumo
que sean muy desfavorables con el medio ambiente. Bueno, Sí. estaríamos ahí ya con los comentarios y respuestas del jurado. Antes de cerrar el acto de defensa, vamos a darle 2 minutos a las directoras, sí, a la directora y a la codirectora Silvia y Amara, para que hagan una reflexión. ¿Puedo agregar algo, Pablo? Ah, sí, adelante, Bruno, pensé que habías terminado. No, sí, pero simplemente, obviamente, agradecer a todos, obviamente a las autoridades del departamento, acá, bueno, a Andrea, sobre todo, que está acá presente, a los jurados, a Silvina, a Gabriela, a Guillermo, bueno, obviamente a la directora y codirectora de la tesis, Silvia y Mara, respectivamente, a la coordinadora de la maestría, actualmente a Estela Maris, también a quien era directora cuando empecé, a Nidia, a Leila también por todos los aportes y el acompañamiento estos años en relación también a la tesis. Bueno, a los profesores, algunos de los que están acá, Mabel, no me acuerdo quién estaba hace un rato, bueno, pero a todos los profesores que tuvimos a lo largo de los seminarios, a mis compañeros, sobre todo a Marelis, a Miriam, que como decía antes, necesitan un poco un empujón para seguir y terminar, y bueno, a mi familia, alguna de la cual está acá, lo veo a mi tío, a mi papá, a mi hermana, así que, bueno, sí, me puedo estar olvidando de alguien, pero bueno, muchas gracias por el tiempo y por la atención. Gracias, Pablo. Habitualmente, Bueno, sí. ¿Eh? No, que habitualmente era la palabra de los jurados y después era el cierre para vos, pero bueno, te adelantaste, hiciste el cierre antes, así que vamos a cerrar con los jurados. Silvia, Amara, adelante. Con las directoras. No, perdón, con la directora, sí, exactamente. Con las directoras. No, nada, en realidad solamente felicitar a Bruno por el trabajo que hizo y por haber reflotado este trabajo de estadístico que se realizó en su momento, que le dio una vuelta para que termine siendo un material muy interesante de análisis y claramente su tesis. Le quería hacer una aclaración a los jurados con respecto a la página. La página dejó de funcionar hace muy poquito, por eso Bruno la tenía como referente. Lo que vamos a hacer ahora es publicar los informes que se hicieron, de forma que él pueda, en la versión final de la tesis, hacer hacer la cita correcta para los informes, para todas las publicaciones que tienen que ver con el COMET. Eso lo vamos a arreglar después con Bruno para que quede bien prolijo esta publicación. Pero es bien reciente, la página hasta hace poco estaba funcionando, pero como era la página de un proyecto que ya culminó, entonces no está más. Nada, mis felicitaciones, Bruno, y espero que sigas por el camino que me contaste que tenías ganas de seguir. Bueno, muchas gracias, Silvia. Ahora sí, la codirectora Mara. Bueno, yo igualmente, ¿sí? Felicitarlo a Bruno y agradecerle al mismo tiempo, porque en mi caso es la primera vez que estoy como participante de una codirección en una tesis de maestría, así que también fue para mí un aprendizaje, y te agradezco muchísimo en ese sentido la paciencia y los intercambios que hemos tenido, porque a mí también me sirvió para aprender, ¿sí? Así que felicitaciones y bueno, ahora a disfrutar. Bien, antes del cierre vamos a darle unas palabras a la directora decana, a la doctora Andrea Castellano. No, muy informal y breve. Primero felicitarte, Bruno, me gustó muchísimo el trabajo que hiciste. Felicitar, por supuesto, también a Silvia y a Mara por la dirección. Agradecer al jurado, realmente para nosotros es muy valioso recibir sobre todo jurados externos de otras universidades, en este caso en particular también de Brasil. Felicitar a todo el equipo de la maestría en Sociología, con Estela a la cabeza, pero bueno, a todos los docentes y a quienes integran el comité. Así que bueno, decirles que para el Departamento de Economía es una gran alegría tener una tesis más,
porque vimos durante muchos años el trabajo que Bruno vino haciendo, lo veíamos ahí siempre en los pasillos, cursando, y bueno, la verdad que es el cierre de años, yo sé, de mucho trabajo y dedicación. Así que bueno, ahora a festejar, Bruno. Bueno, y la coordinadora de la maestría de Sociología, Estela, también quiere hacer un comentario. Simplemente lo mismo que dijo Andrea, pero por ahí específicamente a los docentes, a los jurados, a Bruno, que ha tenido unos últimos años muy productivos. Bruno fue papá hace un año, un poquito menos de un año. Por ahí es un detalle, pero en una maestría que recién arranca, en un área que también es nueva, no sé si nueva, pero la maestría es reciente en el departamento. Los perfiles de nuestros alumnos son eso, gente que trabaja, como dice Bruno, me parece que esto es un excelente impulso para Marelis, Miriam, un montón de gente que he visto que ha compartido, y honestamente agradecerle al departamento, por un lado, poder sostener esto, más en estos tiempos de virtualidad, que se hace muy difícil, y honestamente es un esfuerzo muy importante y que hay que valorarlo. A los jurados, a los cuales, al único que no conozco personalmente es a Guillermo, pero todos han puesto lo mejor de sí, han mostrado una excelente colaboración. Al comité, a los docentes, o sea, reiterar un poco el pedido el agradecimiento de Andrea, hacerlo extensivo a las autoridades del departamento, y bueno, animar a los que están escuchando esto y que están ahí para presentar la tesis, que se animen, y bueno, como Bruno, que ha tenido su vida muy ocupada, pero que hizo un lugar para poder hoy regalarnos a todos, creo, esta tesis. Así que bueno, simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Estela. Vamos a darle a Bruno un aplauso virtual. Y con esto damos por cerrado el acto de defensa oral y pública. El proceso que continúa es el siguiente. Bueno, primero